Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 6, que es razón, proporcionalidad y porcentaje, en su lección número 3, proporcionalidad inversa, en su tema, proporcionalidad inversa y constante de proporcionalidad inversa. El objetivo, identificar situaciones de proporcionalidad inversa, expresar la relación de proporcionalidad inversa mediante la fórmula y igual a sobre x, encontrar la constante de proporcionalidad que va a ser a igual a y por x. Sea x en centímetros la base de los siguientes rectángulos, y en centímetros la altura y 12 centímetros el área. En la siguiente tabla, observe la relación entre las longitudes de los lados de estos rectángulos. Entonces, observamos aquí los rectángulos. Tenemos el primero que nos dice que es 1 de base y 12 de altura, donde sabemos que el área para encontrar, o la fórmula para encontrar el área de un rectángulo es base por altura, o sea, 1 por 12 y nos da lo que es 12. Vemos la siguiente, que sería 2 de base, 6 de altura, nos sigue dando los mismos 12 centímetros de área. El siguiente, 3 y 4, nos va a dar a 12. ¿Sí? Vemos que la base va aumentando, pero al aumentar la base, ¿qué sucede con la altura? La altura va disminuyendo. De igual forma, aumentamos en este caso la base, seguimos en este proceso de aumento y vemos en este último donde la base es 5 y la altura es 2.4. ¿Qué sucedió de la altura? Comenzó en 12 y terminó en 2.4. En virtud de esto, vemos nosotros lo siguiente. Al expresar el área de estos rectángulos de manera de que y es la altura y x la base, nos queda entonces que los 12 centímetros de lo que es el área va a ser igual a la base por la altura, donde en este momento decimos que no conocemos el valor de la base ni conocemos el valor de la altura porque puede ir variando, ¿verdad? En virtud de esto tenemos que 12 va a ser igual a xy. Ahora, debemos de expresar la altura en términos del área y de la base. ¿Sí? Vamos a trabajar en términos de la altura. En virtud de esto, nos va a quedar que si de esta fórmula que es 12 igual a xy, despejamos para lo que sería la altura, nos va a quedar entonces 12 sobre x, porque la x que está multiplicando a la y pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda y es igual a 12 sobre x, y esta sería entonces la respuesta a la pregunta. Ahora, recuerdan ustedes anteriormente que hablábamos de la proporcionalidad directa. La directa es que en la medida que aumentaba un valor, el otro iba aumentando también. En este caso es cosa contraria. Si uno aumenta, el otro disminuye. A este tipo de casos se le conoce como proporcionalidad inversa. ¿Sí? Cuando se habla de una proporcionalidad inversa quiere decir que cuando una de las variables va aumentando, la otra automáticamente debe de ir disminuyendo. En la directa, los dos o las dos variables van aumentando como tal. Si una aumenta, la otra aumenta probablemente mucho más de lo que aún está aumentando una. Entonces decimos que si tenemos dos variables y una de estas variables es inversamente proporcional a la otra y existe una constante de proporcionalidad donde esa constante debe de ser distinta de 0, decimos entonces que el resultado de una de las variables va a ser igual a dividir esa constante entre el valor de la otra variable. En virtud de esto, del resultado que tuvimos anteriormente, donde decíamos que la altura está representada en y la base estaba representada en x, de manera de ir encontrando el valor de y en virtud de x, nos quedaba entonces que y es igual a 12 sobre x, donde 12 es la constante de proporcionalidad y lo que encontramos anteriormente fue la proporcionalidad inversa. Veamos el siguiente ejemplo. Se tienen 24 confites, ¿sí? La cantidad total son 24. Y se quieren repartir equitativamente entre un número x de personas. Observe la siguiente tabla y exprese la cantidad y de confites por persona en términos del número de personas. Vemos aquí que si tenemos x, que es el número de personas, y y, la cantidad de confites por persona es, si tenemos una persona, automáticamente él tiene las 24. Si hay 2, entonces les toca la mitad cada uno. Si hay 3, les toca 8 cada uno. Si hay 4, les toca 6. Vemos que si uno aumenta, el otro va disminuyendo. Entonces, por lo tanto, pensamos que existe una relación de proporcionalidad inversa. Ahora, como ya pensamos que existe esa proporcionalidad y sabemos que el número de confites es constante, entonces, en virtud de esto, entonces nosotros podemos decir que al multiplicar estas cantidades de el número de personas y la cantidad de confites, nos tiene que dar el total de los confites. En base a esto, entonces nosotros decimos que la cantidad de confites que le toca a cada persona va a ser igual al total de confites entre el número de personas.
Si decimos que la cantidad de confites es Y, el total de confites es 24 y el número de personas es X, entonces nos quedaría la fórmula Y es igual a 24 sobre X. Y vemos que se cumple lo que es la proporcionalidad inversa, donde 24 es la constante de proporcionalidad. En el siguiente ejemplo nos dice, dado Y es el número de meses que se necesitan para construir una casa y es inversamente proporcional al número de obreros empleados, encuentre la constante de proporcionalidad. Muy bien. Entonces nos dicen que si hay 30 obreros, la obra se hace en un mes. Si hay 15, se hace en 2 meses. Si hay 10, se hacen 3. Si hay 6 obreros, se hacen 5 meses. Vemos que se cumple lo que es la proporcionalidad inversa, que ya mencionaban. Entonces, en virtud de esto, vamos a ver que la fórmula de la proporcionalidad inversa es Y igual a A sobre X. Por lo tanto, para poder encontrar este valor de A, lo que vamos a hacer es sustituir valores de X y de Y en la fórmula. ¿Qué valores? Pues sabemos nosotros que podemos utilizar cualquiera y al final nos va a dar el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, vamos a decir el primer caso, cuando X es igual a 30 y cuando Y es igual a 1. Sustituimos de la fórmula y entonces nos queda, como Y es 1, 1 igual a A sobre 30, ya que X es 30. El 30 que está dividiendo pasa a multiplicar y 1 por 30 es 30. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 30. Ahora podemos ver, utilizando los otros valores, simplemente para que estemos 100% seguros, y vemos que automáticamente también nos da el mismo valor, que es 30. De igual forma, aplicándolo para 15 y 2, ¿sí? Donde 2 es el valor de Y y 15 es el valor de X, 15 está dividiendo, pasa a multiplicar, 15 por 2 que es 30, entonces decimos que la constante de proporcionalidad es 30. No es necesario encontrarlo en todos los valores de la tabla o utilizar varios puntos de referencia. Con uno que utilicemos, automáticamente encontramos el valor de la constante, ya que ese valor de la constante es fijo para todos los valores. Y de aquí entonces decimos que la fórmula de la proporcionalidad inversa es Y igual a A sobre X. Y la fórmula para encontrar la constante de proporcionalidad es A igual a X por Y. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.